No quiero un teatro cualquiera. El caballo, el toro, los cantes, los bailes, todo lo que proporciona nuestra cultura mediterránea. Ese es el espacio que yo quiero. Salvador Tábora es La Cuadra. No se puede deslindar el nombre de su director al de la compañía, habiéndose creado sin lugar a dudas un teatro taboriano con características y estéticas propias. Salvador Tábora nació en Sevilla, en el popular barrio obrero del Cerro del Águila, un arrabal a caballo entre el campo y la ciudad. La vida obrera y a veces de necesidad marcó para siempre a Salvador y se reflejará luego en su forma de acercarse al hecho teatral. Bueno, criarse en un lugar como el Cerro del Águila en aquellos años de la posguerra, entre lo rural y lo urbano, naturalmente, yo pienso que es un espacio, un paisaje ideal para que toda tu vida te quede una experiencia fundamental de esos dos conceptos, de lo que es lo rural, lo que es el campo, lo que es el trabajo, lo que es las necesidades de la posguerra. En fin, hay todo un conjunto de cosas que de una forma o de otra me han marcado para toda mi vida, naturalmente. Y yo creo que a mí, a todos, casi todos nos marca un poco todos esos años de la niñez, donde se te quedan las cosas como tan grabadas. Los duros años de la posguerra, donde el ingenio suple las carencias materiales, marcan la infancia de Tábora. Así, de una forma natural, descubre el flamenco. Que yo creo que era el único medio de comunicación casi que se tenía, ¿no? Incluso la palabra estaba muy prohibida, las conversaciones incluso en los mostradores eran imposibles, y entonces el tipo de comunicación era el flamenco como algo para decir algo. En el Cerro, en otros barrios tenían otros cantadores, pero en el Cerro teníamos al Obispo de Amate, que era una persona, digamos, víctima de aquellas circunstancias, y que la única posibilidad que tenía en su vida de expresarse era el cante, porque yo creo que era incluso, no sabía leer ni escribir, no lo sé, pero las letras que cantaba eran letras totalmente que tenían mucho que ver con su vida. De aquellos años yo recuerdo que los fandangos del Visco eran como una especie de lecciones de modulación dramática, de modulación musical y de lección política, porque decía letras que nos clarificaba mucho de las, digamos, de las circunstancias de aquel momento en el barrio del Cerro del Águila. Como los demás jóvenes del Cerro, se impregna de la vida del barrio. Sus primeras travesuras transcurren en el cercano matadero municipal, hoy convertido en instituto de enseñanza. Las fábricas de Itasa y el matadero forjaron la juventud de Tábora, quien se escapaba para ver entre rejas cómo los matarifes sacrificaban los toros. Su afición por la fiesta comenzó a forjarse al mismo tiempo que al flamenco. Con 14 años entro a trabajar en los talleres mecánicos de esta fábrica de Itasa. Naturalmente, al poco tiempo de dominar la soldadura, la llamada del arte siempre presente, empecé con los electrodos a hacer verdaderos cuadros soldando en chapa. Y en aquel momento me di cuenta perfectamente que lo laboral y lo artístico podían ser dos actividades perfectamente compatibles. De esta fábrica de Itasa yo tengo un imborrable y entrañable recuerdo. De tal manera que jamás olvidaré cuando después de estas 8 horas tan, digamos, tan tormentosas, en el sentido de ruido, llegábamos por la noche a las clases que nos daba don Armando Astorfi, un oficinista que se prestaba voluntariamente a instruir a todos los aprendices de la fábrica. Naturalmente aquellas 2 horas con Armando Astorfi no las olvidaré de más, porque me ayudaron a tener una especie de estudios superiores que naturalmente no hubiera quizá podido conseguir en colegios de pago.
Lo de los toros yo creo que era igual, yo creo que formaba todo parte de la vida del barrio. Teníamos el matadero, yo vivía en la calle Canal. La calle Canal estaba cruzada por el Tamarguillo, aquel célebre arroyo que cada vez que se salía, pues venía para el cerro, para Sevilla no, porque tenía un muro de contención que le evitaba ya Sevilla, entonces subía hacia nosotros. Bueno, y al otro lado del muro de contención estaba el matadero. Entonces el matadero formaba para mí la fábrica de Itaza, y el matadero y la taberna donde cantaba el Visco eran las mismas cosas. O sea que cante, toro y trabajo eran las mismas cosas. De ahí prácticamente yo elaboré como toda experiencia vivencial, que después lo he formalizado como códigos teatrales, ¿no? Después de la experiencia del matadero, yo fui a un tentadero de los Morenos, un tentadero que era de don Félix Moreno de la Cova, en Peñaflor. Y naturalmente bajé a torear una becerra como miles de aficionados. Y estuve también con esa becerra que el ganadero, don Félix Moreno, me hizo que toreara 6 becerras. Y el día siguiente, entonces Sevilla, en aquel tiempo era casi un pueblo de comunicación. Todo el mundo sabía que un muchacho del Cerro del Águila había toreado una becerra, 6 becerras muy bien, en lo de Félix Moreno de la Cova. Y el día siguiente me llamaban de la empresa de la maestranza, don Rafael Belmonte, para torear una novillada en Sevilla. O sea que entonces el camino era muy fácil. La carrera del joven novillero se inició con el apadrinamiento de Rafael Gómez el Gallo. Tábora comienza a torear en diversas plazas y por fin debuta en la maestranza sevillana. Yo toreé 5 corridas con caballo y toreé un festival, le corté las orejas y rabo a un toro, por eso estoy en el cuadro de honor de la maestranza de Sevilla, por cortarle un rabo a la maestranza. Formaba parte de la cuadrilla del rejoneador Salvador Guardiola cuando la muerte sorprende a este último en la plaza de toros de Palma de Mallorca. Salvador tiene que dar muerte al toro y tras la corrida decide dejar los ruedos definitivamente. Pero su destino estaba ya encauzado. Riejo y arte forman ya parte de su vida. Entonces, por la vía del cante, porque José León me llamó para cantar en un espectáculo, para poner un elemento popular en un espectáculo que se llamaba oratorio, yo me fui a Nancy a poner el cante en ese espectáculo, en los sitios que me indicó León. Y yo descubrí que el cante tenía unas posibilidades dramáticas más creíbles y más importantes, el flamenco, más importante que la gesticulación, que la palabra y que la acción en sí, teatral. En Nancy una de las cosas importantes que yo descubro es como un ritmo de un grupo japonés que vi, ¿no? Por primera vez, incluso tengo que decir que en Nancy, por primera vez vi en el teatro lo que podríamos llamar un pecho de una mujer fuera, sin tapar. Y yo recuerdo ver un espectáculo japonés donde había una especie de cruz o de cosa de martirio y estaban como martirizando a una mujer desnuda con una música constante, una imagen constante de guitarra. Aquello me abrió los ojos, porque prácticamente yo vi allí como una especie de toda esa especie de ritual nuestro semanasantero, esa especie de Cristo agonizando, esa especie de vírgenes con lágrimas en los ojos. Me pareció que aquello me incitaba a un camino y que en mi tierra, en Andalucía, teníamos suficientes imágenes por encima de aquello que aquello me había emocionado. Yo entendí que aquello era teatro. Y yo dije, si esto es teatro, en Andalucía tenemos un universo sonoro, un universo estético, un universo cultural más importante que todo lo que he visto en Nancy. Y cuando volví a Sevilla, me metí aquí en mi barrio, en el Cerro del Águila, en la calle Afán de Rivera, en el 40, que vivía Pepito Suero, y elaboré el espectáculo Quejío, donde con un bidón, unas cuerdas, unos candiles, todo lo que era como parte de nuestro entorno cultural y una idea muy clara de espectáculos que vi en Nancy, que eran espectáculos japoneses de diversas culturas, y a partir de ahí empezó mi investigación teatral de todos los elementos de nuestra cultura como elementos de comunicación, por encima y más allá de la palabra. Y a eso le uní mis experiencias vivenciales del toro, del matadero, del taller mecánico de Itaza y de los cantes de Visco de Amate en las tabernas del cerro. Y le decía,
Liliane Drillon es una de las figuras claves de la compañía La Cuadra. De nacionalidad francesa, pasó gran parte de su vida en Nancy. Desde chica, muy chica, mi pasión era y fue siempre el teatro. Lo que pasa es que el teatro es una pasión difícil de convivir con ella porque desgraciadamente es difícil comer de esta pasión y más en una ciudad de provincia como era Nancy. Y tuve la suerte de vivir una época en la cual existió el Festival Internacional de Nancy, que fue un festival muy importante porque fue una época fructífera en descubrimientos de lenguajes teatrales. Y es allí, en el año 71, que conocí a Salvador, que venía formando parte del grupo Teatro Lebrijano, en la obra Oratorio, y en la cual él se desenvolvía un papel que a mi juicio era muy importante porque el cante era a su cargo. Entonces yo vi Oratorio como una espectadora más y me impactó sobremanera el cante que salió de las acciones violentas que tenían lugar allí. Entonces entablé, digamos, amistad con la gente de la compañía de Oratorio y con Salvador también. Y cuando me contó que Oratorio era un espectáculo que al principio no llevaba cante, me quedé un poco sorprendida porque pensé que iba a perder sin cante la mayoría de su fuerza vital. Esa relación, digamos, cuando ellos se fueron, volvieron para España, yo por supuesto seguía trabajando ahí en esta ciudad, pero yo no perdí contacto con Salvador. Y entonces él me dio parte de un proyecto que tenía de montar un espectáculo ya sin texto ninguno, pero aparte de esta fuerza arrolladora que había visto en el cante jondo. Y le dije que por favor, si de una forma o de otra podía yo entrar en este proyecto, pues contara conmigo. Y así fue. Entonces me propuso, digamos, yo fui a Sevilla, me acuerdo, a ver un ensayo de Quejillo, los primeros ensayos de Quejillo que se hacía en el local de Paco Lira, con un guitarrista, Joaquín Campos, con Juan Romero, con los cantes. La Cuadra toma su nombre del mítico local de Paco Lira, donde se daban cita las nuevas tendencias culturales de la época. Allí Tábora ultima y presenta su primer espectáculo, Quejío, en el que arremete contra los cánones del teatro convencional. Fui y hablé con Jacques Lang, que era el director de Nancy, de un espectáculo que no existía todavía del todo, pero cuyas premisas yo había visto. Seguramente que fue bastante persuasiva, porque sin presentarle ningún documento ni absolutamente nada de nada, lo programó sobre mi palabra en el Festival del Teatro de las Naciones de París del año 72, cuyo director era Jean-Louis Barrault, pero Jacques Lang tenía a su cargo una parte de este festival que era minorías culturales y teatro político, en el cual yo creo que este espectáculo que yo encajaba perfectamente. Fascinada por las posibilidades artísticas del flamenco, Liliane abandona su trabajo y se traslada a España para integrarse en La Cuadra. Entonces dejé mi trabajo en Nancy y me lancé un poco a la aventura de teatro, donde yo creo que fue un encuentro entre Salvador y entre mí, donde cada uno aportó lo que necesitaba del otro. Quiero decir que Salvador, por supuesto, toda su fuerza creativa, todo su conocimiento de su lenguaje, y yo, pues, mis otros conocimientos que podían servir para organizar, que al fin y al cabo en La Cuadra, al cabo de tantos años, es lo que sigo haciendo, organizar y preparar la ruta para que los espectáculos se puedan presentar. Yo siempre me atrajo también mucho los viajes y descubrir, y con La Cuadra ha sido y sigue siendo una vida maravillosa, porque es un trabajo que apasiona, por lo cual no es un trabajo, sino que es una razón de ser. Y además da la oportunidad de conocer el mundo y de confrontarse uno con las diferencias de los demás, lo cual es siempre muy enriquecedor. La situación de Andalucía, el subdesarrollo, el alto índice de paro, el malvivir del campo,
no se veían por ninguna parte representados. Tábora decide que su teatro debía de responder a dos premisas principales: estar más cerca de la realidad social y situarse en la estética de su tierra andaluza. Su forma peculiar de trabajar cada espectáculo es algo que conoce bien quien ha sido y es también, casi por nacimiento, miembro de la cuadra, Concha Tábora, hija de Salvador. Mira, Salvador, cuando empieza a trabajar un espectáculo, él empieza a trabajar un proyecto, se le ocurre una idea. Y tú ves que le pregunta, ¿cómo vas? ¿Qué llevas? Y dice, no lo he dejado. ¿Pero cómo has dejado esto? Que es una historia, es tan fantástico, tan bonito lo que estás proponiendo. No me duele, dice él. Él parte de la base de que la expresión artística, el escenario, tiene que estar motivado por ese dolor. Él dice siempre que lo que no te duele no te interesa, no lo puedes expresar. Entonces, si él parte de esa premisa para crear, imagínate la importancia que tiene la transmisión del dolor, independientemente de que en todos los espectáculos donde hemos trabajado son situaciones trágicas, es decir, que entramos siempre en la parte de la tragedia dentro del teatro. La tragedia está en todos los sentimientos al límite y el dolor, evidentemente, es uno de los sentimientos más trágicos. Está siempre presente. Tengo las entrañas. La belleza se encuentra en el sufrimiento y a veces el sufrimiento, cuando se sublima, es muy bello y no tiene por qué ser complaciente ni risueño. Entonces yo creo que en Andalucía, yo que no sé otra cosa y que ya que he recorrido todo el mundo y veo que no hay nada que se le iguale a todos los valores culturales de comunicación que tenemos, seguiré investigando en todos aquellos nuestros valores, en el toro, en el cante, en la forma de ser de nuestra gente, y todo eso desde dentro de lo que dicen que es tópico, pero dentro del tópico hay una verdad innegable y de un valor cultural impresionante. La Cuadra es hoy por hoy una de las compañías de teatro españolas más internacionales, habiendo recibido numerosas distinciones nacionales y extranjeras. Pero durante sus primeros años, la compañía pasó gran parte del tiempo actuando fuera de España debido a la censura franquista. Los roces fueron tan serios que Tábora tuvo que exiliarse a Francia. Sí, tuve problemas y claves porque cuando pusimos, por ejemplo, los palos aquí en el Lope de Vega, lo que había era una complicidad con los espectadores, naturalmente no se nos podía censurar palabras porque no la decíamos. Entonces, claro, naturalmente el debate fue muy estéticamente político, ¿no? Pero muy salvable. Bueno, salvable hasta que llegó a los palos. Cuando llegó a los palos, la estrenamos en Tarragona. Y entonces ya nos dijeron que no se podía poner más el espectáculo, nos fuimos al extranjero y ya no volvimos hasta que murió Franco. Durante muchos años acusaron a la Cuadra de ser una compañía más extranjera que española, lo cual es mentira, porque cuando se recapitula con los números de actuaciones y los países, se ve que excepto el último Carmen, los demás espectáculos han hecho más actuaciones en España que en el extranjero. Porque el lenguaje de Salvador es un lenguaje de los sentidos, que no acarrea un entendimiento de la palabra, se dirige directamente a la sensibilidad de los espectadores, sean cual sea su idioma, y eso ha sido verdad para todos los espectáculos que ha creado Salvador con la Cuadra, todo, porque llevan a un público que no está acostumbrado, que no conoce la cultura andaluza, llevan a una cultura andaluza que por suerte es una cultura que tiene muchísima fuerza, muchísimos elementos de comunicación. La carrera de la compañía está llena de coincidencias. Los atentados del 11 de septiembre le sorprendieron en Nueva York, donde estrenaba Carmen, ópera andaluza de cornetas y tambores. Al día siguiente del ataque, el teatro donde actuaban abrió sus puertas gratuitamente a petición de la alcaldía de la ciudad. Fue uno de los momentos más emotivos en su trayectoria. Hace que los espectadores que al principio se llevan una sorpresa al oír las primeras notas de músicas, que no son la apertura de la ópera de Bizet, sino las músicas de las cornetas y los tambores, se llevan una sorpresa auditiva
y luego se siguen llevando una sorpresa emocional. Y yo creo que eso es el punto que hace que los espectáculos de Salvador se pueden llevar tanto tiempo a públicos tan diferentes y ser acogidos maravillosamente. La cuadra funciona casi como una empresa familiar. Salvador, su hija Concha, Lilian Drillón y por supuesto Juan Romero. Romero, bailaor, de familia flamenca y bailaora, está con la cuadra desde sus inicios. Ser parte de esta compañía requiere condiciones especiales. La básica es la receptividad. Es decir, Salvador puede hacer teatro con cualquier persona que no venga del mundo del espectáculo. Él coge a un obrero y lo pone en el escenario y hace de él un actor. Coge a un niño y hace del niño un actor. Pero esa persona, ese obrero, ese niño, venga de donde venga, tiene que ser receptivo. Es decir, tiene que estar absolutamente abierto a todo lo que sucede en el escenario, porque su teatro está basado en la acción y en la reacción, que son los principios del teatro, pero en el suyo todavía mucho más. De manera que básicamente tienes que ser una persona abierta y receptiva. A medida que él ha ido complicando su lenguaje, elaborando su lenguaje, él va necesitando especialistas. Tras Quejío los palos y herramientas, en 1979 se estrena una de las obras más emblemáticas de Tábora, Andalucía amarga. Entonces me pareció que Andalucía seguía siendo Andalucía amarga mientras tuviéramos esa emigración que teníamos fuera de Andalucía. Y me fui a Bruselas. El CAI Teatre, el gobierno belga, me propuso el montaje de un espectáculo allí. Y lo hice con inmigrantes andaluces, con inmigrantes que bailaban, que cantaban y que eran capaces de hacer un espectáculo. La cuadra introduce en los escenarios el valor poético de las máquinas, la belleza de los animales, la armonía en el ritmo de los objetos y buena parte del imaginario cultural andaluz. Estos brutos quieren de un tajo matar a la paloma. Para que se borraran las huellas que la
La incorporación del toro como tal elemento taurino se produce de una manera muy, y además yo creo que muy natural y muy lógica por las circunstancias que se dieron. Poníamos Carmen en el Lope de Vega, y ese día asiste Antonio Ordóñez a la función de Carmen. Entonces al terminar, Antonio Ordóñez era muy amigo, porque Antonio Ordóñez fue novillero de mi tiempo y teníamos bastante amistad. Él fue para compilar Lescano, y cuando terminamos me dice: Salvador, ¿por qué no ponemos Carmen en la Plaza de Toros de Ronda? Y mira qué fácil se produjo. Y lo hicimos en Ronda. En el año, me parece que fue en el 96, a final de 96, estrenamos Carmen en Ronda con La Lidia y Muerte de un toro. Y fue una cosa tan natural, porque era todo culturalmente tan explicable. Plaza de Toros de Ronda, Carmen en mitad del escenario, y lidiar un toro de Antonio Ordóñez con una de las figuras más prestigiosas en el burladero, participando en la idea y en el riesgo, que aquello fue un encuentro. Posteriormente, ven la luz Don Juan en los ruedos y Fantasía de caballos, toros y cantes de Salvador Tábora, homenaje a Fernando Villalón. La fantasía de Tábora sigue alimentando a la cuadra. Hoy todo eso me parece que ha pasado a ser, y yo una de las cosas más importantes cuando me acuesto por la noche, muchas veces pienso que me da mayor satisfacción, es que de pasar ese, en cierto momento, un hijo mardito de Sevilla, fuera a ser después nombrado hijo predilecto como lo fui. Fruto de esta rica trayectoria, Salvador Tábora y la cuadra son hoy reconocidos y respetados en su tierra y en los ámbitos internacionales del teatro.